Bienvenidos de nuevo a su canal. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema en particular que es muy interesante y les ayudará a aprender, identificar y mejorar su calificación en esta materia. Bien, para entender el concepto de el video y de la materia, tendremos que dar aspectos que son palabras clave, significados de las palabras para que ustedes comprendan mejor el video y sus materias. Bien, la primera definición que nosotros vamos a dar es diagnóstico. Pero para poder llegar a un buen diagnóstico, nosotros debemos de saber que es necesario llegar a un buen estudio compuesto y tomar en cuenta la salud general y psicológica de nuestro paciente. La definición de diagnóstico es el arte de utilizar los conocimientos científicos para identificar los procesos patológicos bucales y así poder diferenciar una enfermedad de otra. Para este diagnóstico nosotros nos vamos a enfocar en 5 puntos importantes, los cuales los tenemos que llevar a cabo para que el tratamiento del paciente sea todo un éxito. Pues bien, los 5 puntos que nosotros vamos a tratar de llevar para que se haga un buen diagnóstico son: número 1 y súper importante, la historia clínica. En este documento médico legal, nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente sus enfermedades heredofamiliares, tanto patológicas como no patológicas. Esto para saber qué es lo que le vamos a hacer y qué no es lo que le debemos de hacer, que le pueda dar alergias y todo esto. Bien, pues cuando el paciente es menor de edad, debe de haber interferencia terciaria. Esto quiere decir que nosotros le vamos a hacer las preguntas a un familiar que sea mayor de edad. Pero bueno, en estos casos también es importante empatizar y socializar con nuestro pacientito, el cual se anexan diferentes tipos de preguntas a la historia clínica, el cuales pueden ser como cuál es su amigo favorito, su color favorito y todo esto para empezar a empatizar con él. El segundo punto es el examen intraoral. En este punto nosotros vamos a identificar no solamente las estructuras dentales, sino vamos a ver qué higiene es la que presenta este paciente. Vamos a detectar tejido duro y tejido blando, qué tan saludable es, qué patologías pudiera tener. También vamos a ver qué prótesis o restauraciones puede tener este paciente, si están en óptimas condiciones y qué oclusión es la que tiene el paciente. Número 3. Modelos de estudio. Bien, en este apartado nosotros debemos de saber que entre mejor sea nuestra impresión, mejor va a quedar el corrido de nuestro modelo. Recordemos que los modelos de estudio son una fiel copia de nuestra boca o de la boca del paciente. El cuarto paso es radiografía. Bien, antes de esto nosotros tenemos que tener el concepto de que cuando saquemos la radiografía, nosotros ya tenemos que tener en mente que es para descartar el problema. O sea, nosotros ya identificamos el problema que hay y por eso sacamos la radiografía para ver si estamos en lo correcto o no. No es sacar la radiografía y ver qué problemas hay. Y por último punto, el plan de tratamiento. En el plan de tratamiento nosotros tenemos que tener en cuenta el grado de destrucción que pudiera tener el órgano dentario de nuestro paciente, como también la estética que le vamos a dejar a nuestro paciente en la restauración que nosotros le hagamos. Pero otro dato súper importante que no debemos de dejar pasar por alto es el control de placa de nuestro paciente. Si nosotros no le damos un buen control de placa a nuestro paciente con su debida técnica de cepillado, todo el tratamiento que nosotros hagamos va a ser un caos. Se podrá curar el problema que tiene el paciente por un cierto tiempo, pero si el paciente sigue teniendo ese hábito, más bien mal hábito en su control de placa, el tratamiento que nosotros le hicimos no va a servir de nada. Algunos puntos en los que nosotros nos debemos enfocar más como odontólogos es en los problemas que pueden tener nuestros pacientes, ya sea cardiovasculares, alergias, hipertensión, diabetes, todos esos o esas enfermedades que nuestros pacientes tienen, nosotros debemos de estar súper capacitados para darles y brindarles la mejor atención. Pero ojo, es importante que nosotros tengamos a enfocar eso para poderle brindar a nuestro paciente un mejor servicio con óptimas condiciones y sin poner en riesgo su vida o integridad.
Una vez que ya quedó claro los procedimientos para nosotros poder elaborar un buen diagnóstico, vamos a pasar a directamente lo que son las definiciones de prótesis. Y bien, la definición de prótesis es el arte o ciencia que se va a encargar de restaurar los dientes dañados y de sustituir los ausentes mediante restauraciones fijas y cementadas. Por otro lado, nosotros también tenemos que tener en cuenta otra definición. Esa definición va a ser de puente fijo. Y bien, la definición de un puente fijo es una prótesis que se va a encargar de sustituir a uno o varios dientes y que va a estar permanentemente fija. Una vez que ya quedó clara la definición de puente fijo, vayamos a las indicaciones que debemos de seguir para que nos quede un buen puente fijo. Y bien, la primera indicación es restaurar la función. Segunda y tercera indicación. Los dientes adyacentes al espacio mantienen sus posiciones y se previene la sobreerupción del antagonista. Bien, esto se los digo junto porque cuando pasa uno, normalmente pasa lo otro. Y bien, vamos a empezar con el segundo ejemplo de los dientes adyacentes al espacio mantienen sus posiciones. Bien, vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, al paciente se le pierde su órgano dentario y se atiende menor a 1 año. Lo que va a pasar con su pieza adyacente es que no va a perder la posición en la que se encuentra. En el segundo ejemplo de que el paciente perdió su órgano dentario y dejó pasar más de 1 año, lo que pasa es que, como podemos ver en la imagen, nuestra pieza adyacente empieza a perder su posición y se empieza como que a acostar. Veamos el diente superior, el que está marcado con rojo y verde. Ese sería nuestra sobreerupción del antagonista. Bien, el antagonista, al no tener con qué pieza dentaria ocluir, que era su primer molar inferior, va a sobreerupcionarse para buscar esa oclusión que necesita y la va a encontrar con su diente adyacente. La última indicación y súper importante, un factor estético. Ok, dicho esto, vamos a empezar nosotros a identificar cuáles son los componentes de un puente fijo. Y bien, en la imagen que se muestra a continuación, explicaremos nosotros qué es un pilar. Un pilar es un diente que sirve como soporte de un puente. El segundo componente es un retenedor. Un retenedor es una restauración que va cementada a los pilares. Puede ser coronas completas, parciales y onlays. A estos nuevos conceptos que nosotros empezamos a mencionar, vamos a ver qué es una corona, qué medidas tiene la corona parcial y posteriormente qué es un onlay. La definición de corona. Restauración cementada que reconstruye la morfología, la función y el contorno de la porción coronaria dañada. Corona completa o total. Si no está cubierta por la restauración, recibe el nombre de corona parcial, que va a ser 3/4, 4/5 y 7/8. En los dientes anteriores, la corona va a ser de 3/4. Y en los dientes posteriores, la corona va a ser de 4/5, cuando sea parcial. Vamos a pasar con la definición de onlay. La definición de onlay es restauración mesio-ocluso distal intracoronal con la cual queda cubierta la cara oclusal del diente. Los onlays también tienen sus indicaciones, las cuales son 4. La primera es restaurar dientes con cavidades muy grandes pero con integridad de cúspides. La segunda, cuando la amplitud del istmo es mayor a la mitad de la distancia intercuspidea. La tercera, restaurar dientes tratados endodónticamente. Y la cuarta, regularizar el plano oclusal y restablecer una oclusión ideal. Número 3. Pónticos. Diente o dientes artificiales suspendidos entre los dientes pilares, que sustituyen a los dientes ausentes. Y por último, la número 4. Conectores. Unión entre póntico y retenedor. Puede ser rígido, no rígido, de precisión y semiprecisión. Vamos a empezar con las líneas de terminación. Este tipo de terminaciones varían según el tipo de piedra o fresa que empleamos para rebajar el diente. Hay 5 tipos de líneas de terminación. Vamos a dar sus nombres, con qué fresa se hacen y normalmente para qué se ocupa. Número 1.
Línea de terminación hombro. Se hace con una fresa troncocónica plana y esta se usa para restauraciones de porcelana. Número 2. Línea de terminación chaflán. Se hace con una fresa troncocónica extremo redondeado y es ideal para metal. Número 3. Línea de terminación chaflán biselado. Se hace con una fresa troncocónica redondeada y piedra flama. Es la línea de terminación más usada por los odontólogos y esta se usa para metal o materiales combinados. Número 4. Hombro biselado. Se hace con una fresa troncocónico extremo plano y piedra flama. Se ocupa para metal y esta da mayor estética en materiales combinados. Número 5. Filo de cuchillo. Esta línea de terminación se hará con una piedra flama. Se ocupa para casos especiales, como anatomía triangular y pacientes que recibieron algún tratamiento periodontal. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. En el siguiente video les vamos a enseñar a cómo preparar una corona completa, sus principios detallados y cómo elaborar los provisionales. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerda dejar un like y suscribirte en el canal. Cuando te suscribas, no olvides en presionar la campanita. Esto sirve para que cuando nosotros subamos un video te llegue la notificación. Comenta el video y compártelo con tus amigos para que mejoren sus habilidades y conocimientos en el tema de prótesis. Y nos vemos hasta la próxima.